¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un módulo más de formación católica. Ya en este caso vamos a tener el día de hoy el módulo número 6, que es un laico. Nos acompaña el ministro Gustavo López para exponernos este módulo tan interesante, ¿no? Qué importante es lo que hacemos los laicos en la iglesia. ¿Saben lo importante que es? Importantísimo, y eso es justo de lo que nos va a hablar Gustavo precisamente en este módulo. Si les parece bien, vamos a iniciar, como lo hacemos en cada módulo, poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena Llena los los corazones corazones de de tus tus fieles y enciende en ellos el el fuego de tu fuego de amor. tu amor. Envía tu Espíritu Creador Y y renueva renueva la faz de la la faz de tierra. la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gustavo, te cedo la palabra. Te agradezco mucho, Salvador. Buenas noches a todos. Eh, Les agradezco su atención y que estén aquí. Y bueno, vamos a entrar pues ya al tema directamente. Cuando me pidieron que viera este tema, me llamó la atención, ¿no? ¿Qué es un laico? Y me llamó la atención porque en realidad nunca me había puesto a reflexionar pues, qué es un laico, ¿no? Pues, un laico pues soy yo, soy cualquier ser, cualquier persona, digamos, entre comillas, normal. No había, dije, bueno, ¿cuál puede ser la importancia, no? Y resulta precisamente que, como bien decía Salvador a la presentación, un tema importantísimo de manera general, pero además de manera personal, porque somos nosotros. Y bueno, entonces, ¿qué es un laico? Y aquí en esta imagen, pues aquí vemos a varios laicos. Aquí hay una colada, que técnicamente no sería un laico, pero los demás son una serie de laicos venerando a una imagen de la Santísima Virgen. Entonces vamos a empezar con algunas preguntas y algunas definiciones, ¿verdad? Entonces, caray, oh, perdón, fallas técnicas, así una disculpa por eso. Entonces, con una frase que dice, nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. ¿A dónde voy con eso? Esto en la carta a los Romanos. En la carta a los Colosenses dice, cualquiera que sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón, teniendo en cuenta que es para el Señor y no para los hombres. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros los laicos nos desenvolvemos en el mundo habitual, en el mundo normal, y trabajamos, y estudiamos, y estamos en casa, y hacemos nuestra vida diaria. Pero como laicos, debemos hacer todo ofreciéndolo a Dios nuestro Señor. Ese trabajo que pensaría uno que es una cosa relativamente anodina y meramente material, pues no lo es. Es un trabajo que, si uno lo ofrece, es una cosa valiosísima ante los ojos del Señor. Hay muchas actividades que sí son directamente relacionadas a nuestra vida religiosa y a nuestra vida espiritual, pero no solo eso es importante, también nuestras actividades habituales las podemos y las debemos ofrecer a Dios nuestro Señor, sea lo que sea, el trabajo más sencillo o el trabajo más complicado, las diversiones también, ¿verdad? Eso es muy importante. Y el descanso, ¿por qué no? ¿Verdad? También ese se le puede y se le debe de ofrecer a Dios nuestro Señor. Entonces, la primera pregunta, bueno, ¿qué es la iglesia? La iglesia, la imagen que tienen ahí ustedes en la pantalla, esa no es la iglesia, esa es un templo, muy bonito, por cierto, pero esa no es la iglesia.
La iglesia somos nosotros. La iglesia quiere decir que es una convocación. Convoca a Dios al pueblo, nosotros, que nosotros, alimentados con el cuerpo de Cristo, nos convertimos en justo eso, en el cuerpo de Cristo, siendo parte de la iglesia. Y la iglesia, como cabeza, pues tiene precisamente a Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo. Entonces, de aquí lo que decíamos al principio, ¿no? Somos muchos, ¿sí? Pero formamos un solo cuerpo en Cristo, en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este cuerpo de Cristo está, digamos, imbuido nuestra madre, la iglesia, y nosotros somos parte de ella, somos la iglesia. Y la cabeza de esa iglesia también, como parte de la iglesia, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso de ser laico, pues como que, ahí está, pues, qué bueno, pues sí soy laico y qué. No, es que eres parte de un cuerpo importantísimo. Ahora, el pueblo de Dios, nosotros, tiene ciertas características. Una, como ahí lo ven, no pertenece a ningún pueblo, o sea, es universal, por eso es católico, ¿verdad? No somos parte de la iglesia simplemente por nacer del punto de vista físico en la iglesia, porque mi mamá y mi papá son cristianos y son católicos en automático, al nacer ya soy, no. Nuestro nacimiento viene del Espíritu. Al momento del bautismo, cuando precisamente nos bautizan, y se imbuye el Espíritu Santo en nosotros. Como dijimos ya hace un ratito, la cabeza de este pueblo de Dios, de la iglesia, pues es Jesucristo. Y como les decía yo, la identidad es que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Y eso es en el momento del bautismo, ¿verdad? Entonces no es como en otras religiones que tienen la creencia de que por nacimiento físico ya eres parte de X o Y religión. No, nosotros los cristianos, los católicos, nos convertimos precisamente en miembros de la iglesia al momento del bautismo. Y ese bautismo puede ser de bebecitos o gente que en la vida adulta encuentra la verdad y decide de manera consciente formar parte de esa iglesia, convirtiéndose a la verdadera religión, que es el catolicismo. Y en ese momento es su nacimiento, su verdadero nacimiento, porque además es para la eternidad. Nuestro nacimiento físico es una cosa meramente transitoria, estamos aquí nada más de pasadita. Unos un poquito más, otros menos, pero después del nacimiento del espíritu, y no es que el alma se vuelva inmortal al momento del bautismo, no, el alma es en el momento que fue creada ya es inmortal, pero tenemos ahí ya un boleto o un pasito más hacia la vida eterna. No, hay que hacer labor y eso ya es tema de otra conversación, pero como laicos, justo es esa vida material y terrenal que alimente la vida espiritual para luego tener la vida eterna. Y como laicos, pues esa es nuestra función de cada quien. También, otra de las características, pues es que la ley es el nuevo mandamiento que Jesucristo nos dejó, que es amarnos como Él mismo nos amó. Y debemos, y Él lo dice, ser sal de la tierra y luz del mundo. Y como comentaba hace un momento, nuestro destino, el destino de cada quien, es llegar al reino de Dios, ¿verdad? Y esa es la misión de cada uno, pero también como pueblo, de manera individual y de manera personal, pero también como un pueblo de Dios que somos. La iglesia, ya lo sabemos, la iglesia está conformada por el clero, que es cuando uno, de manera quizás errónea, pues piensa, los sacerdotes y las religiosas son la iglesia y nosotros somos nada más unos meros espectadores. No, son parte de la iglesia, pues desde luego que sí, pero también los laicos. Y bueno, los ministros
han recibido el sacramento del orden o de la ordenación y ellos constituyen la jerarquía de la iglesia. Y ahorita vamos a explicar eso un poquitito más adelante. Y los laicos, que son todos los fieles que no han recibido el sacramento del orden o de la ordenación. Ahora bien, y la pregunta, y lo hemos escuchado en varias ocasiones en gente, sobre todo gente que no es creyente de ninguna religión, perdón, que ¿por qué no hay democracia en la iglesia? Bueno, en la democracia el poder lo otorga el pueblo. Y bueno, supuestamente, ¿verdad? Pero en la iglesia el poder o la autoridad, más que el poder, la autoridad la da Dios, la da Jesucristo. Por lo tanto, no es de que nosotros vamos a elegir quién es la autoridad en la iglesia. Por eso no hay democracia en la iglesia, porque finalmente la autoridad máxima, la cabeza, es Jesucristo, de ahí viene el vicario de Cristo, y él tiene responsabilidades muy grandes para distribuir esas responsabilidades y servir en la iglesia, no para mandar, para servir. Pero nosotros también estamos aquí para servir, ¿verdad? Y bueno, un poquito, un chistoretito ahí que les puse en la imagen, ¿verdad? Ahora bien, y bueno, ¿qué es un laico? Y la pregunta sería, ¿nos define la ausencia de un sacramento que sería el sacramento de la ordenación? ¿O es una vocación? Y yo pienso que no puede ser una buena definición, en realidad, de nada, la ausencia de una característica. O sea, somos algo porque nos falta algo. No, no es, creo, una buena definición. Entonces, pues diría uno, es una vocación. Y entonces, pues sí es una vocación. Pero a veces uno como laico la puede pasar así muy campechanamente y no hacer nada. Y eso es donde uno diría, pues no es una vocación, no, es que si soy un laico, pero vivo mi religión, mi espiritualidad como debe de ser, realmente sí tengo un llamado a hacer mi vida cristiana de una cierta manera que no es la de un sacerdote consagrado, ¿verdad? Es diferente, sí, pero no es menor, porque es una vocación distinta y una función muy distinta a la de un sacerdote que ha recibido el sacramento del orden. Pero sí es un llamado que nos hace Dios a llevar una X forma de vida. Y cada quien tiene una misión que Dios nos tiene preparada. Y además, Dios nos da los medios para esa misión. Entonces, a unos les da ciertas virtudes y más que virtudes, ciertas habilidades y ciertos talentos. Las virtudes esas más bien se trabajan y se hacen crecer, pero ciertas habilidades y características para cumplir esa misión que Dios nos tiene. Ahora, y hay mucha información. Yo, la verdad, desde que al momento de preparar la plática, yo pensaba, híjole, pues fuera de decir quiénes somos, pues qué más les voy a decir. Pues resulta que hay cantidad de textos que hablan precisamente de nosotros los fieles laicos. Y San Juan Pablo II escribió un documento importantísimo que habla precisamente de nosotros, de los fieles laicos, ¿verdad? Y justamente hubo un sínodo en 1987, ¿verdad? Y ahí habla precisamente en el toma como ejemplo o parte del texto, se refiere al Evangelio de Mateo, donde, aquí lo voy a leer, perdón, dice, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Esto es lo que les comentaba hace un rato. Jesús, Dios, a cada uno nos llama para hacer un trabajo determinado dentro de su iglesia. ¿Sí? Ahora bien, como les comenté, somos parte de este pueblo
de Dios en el momento que nacemos en el Espíritu mediante el bautismo. Y entonces obtenemos una igualdad con el resto de los miembros de este pueblo de Dios, una igualdad y una dignidad, ¿verdad? Hemos sido regenerados en Cristo, tenemos en común la gracia de hijos, también la vocación a la perfección, hay una sola salvación y tenemos todos como pueblo una sola esperanza y una sola caridad, ¿verdad? Entonces, nosotros como laicos, junto con los ministros y los religiosos en general, tenemos esa función en conjunto, ellos, los ordenados con ciertas funciones de apacentar al pueblo de Dios y nosotros de trabajar y servir a los demás para servir a Dios. Entonces, en el texto ahí escriben ellos, los laicos, o sea, nosotros, que vivimos la vida normal en el mundo, estudiamos, trabajamos, hacemos amistades, hacemos relaciones sociales y de trabajo, ¿verdad? Nos dice que esta condición no es un dato externo a nosotros, sino esta realidad está para que, metiendo a Jesucristo en nuestras vidas, demos una plenitud al significado de esa vida. Y entonces, el mundo se convierte en el ámbito y en el medio de la vocación cristiana. Lo que yo les decía, o sea, nuestros trabajos diarios, en una fábrica, en la casa, en la escuela, ese es el medio y en el ámbito donde debemos trabajar para servir a Dios. ¿Cómo? Amando a nuestros prójimos y obedeciendo la ley de Dios, por supuesto, siempre amando a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento que Dios nos deja, que es ámense los unos a los otros, ¿verdad? Pero es en nuestro mundo y en nuestra vida diaria. Ahora, ¿qué pasa al momento del bautismo? Como ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Y entonces también participamos de las funciones de Cristo, como sacerdote, como profeta y como rey. San Agustín decía que David fue ungido rey y en aquel tiempo solo se ungía al rey y al sacerdote. Y es cierto, en la antigüedad, los únicos que eran ungidos, y era parte del ritual para, por ejemplo, coronar a un rey, era ungirlo con aceite. Y los sacerdotes, por supuesto. Pero además, nosotros, cuando somos bautizados, no nada más nos ponen agüita en la cabecita y ya, somos ungidos con el crisma, como si fuéramos reyes y sacerdotes, porque de una manera lo somos, ¿sí? Con Cristo. Entonces, en ese Cristo que fue ungido, ¿verdad? También nosotros, su cuerpo, hemos sido ungidos. Y entonces, somos el cuerpo de Cristo y todos hemos sido ungidos somos Cristo y parte, o sea, en Él somos Cristo. Cristo quiere decir ungido y somos parte de Él. O sea, es un juego de palabras si ustedes quieren verlo así. Entonces, ¿cómo participamos en ese sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo? Pues incorporados a Él, estamos unidos a Él y a su sacrificio y nos ofrecemos a nosotros mismos y ofrecemos nuestras actividades. Es lo que yo les comentaba desde un principio. Cualquier trabajo que hagamos, cualquier actividad que hagamos. Y no hay actividades pequeñas, ni hay actividades más importantes y menos importantes a los ojos de Dios. Y las podemos hacer muy bien, hacerlas regular, o hacerlas muy mal. Obviamente cuando las ofrecemos a Dios, pues salen muy bien. Una, porque estamos ofreciéndolas a Él, pero además porque vamos a recibir esa ayuda, ¿verdad?
Entonces, es valiosísimo esa participación del sacerdocio. No es que nosotros nos vamos a poner desde luego a dar misa y a pretender consagrar vino y pan. No, por supuesto que no. Esa no es nuestra función. Pero es otra la función que también es muy importante. Y luego, como profetas, o sea, no es que ninguno de nosotros vamos a ponernos a decir el futuro porque el Espíritu Santo nos lo va a decir. Eso no nos toca a nosotros, no nos toca. Pero a nosotros como laicos, tenemos que dar testimonio con la vida y con la palabra. Y entonces nos compromete a acoger el Evangelio y anunciarlo con las palabras y con nuestros actos. Y sin miedo para denunciar el mal ante quien sea. Y eso es bien importante y más hoy en día. En este mundo tan convulso, yo creo que es muy importante, ¿no? Que nos atrevamos a denunciar el mal que hay en el mundo. No nada más de palabras, sino con acciones y con el ejemplo. Eso es muy importante. Igual, pues tenemos que hacer que resplandezca la novedad y la fuerza del Evangelio. El Evangelio es bueno, además de que es un texto sagrado, es un texto vigente, no es una cosa que pasa de moda y no, o sea, los evangelios tienen la misma validez y la misma aplicación en nuestra vida diaria y en nuestra vida espiritual hoy, al igual que hace 2000 años o 1900 años, ¿verdad? Y eso en nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, ¿verdad? Y expresar lo que, como decía yo, con valor, sin miedo, las contradicciones de este mundo actual. Y también, y eso es bien importante, la esperanza de la gloria del mundo futuro. Y bueno, reyes. Recordemos que Cristo es rey, pero es un rey que no vivía en el boato, cubierto de joyas y lujos, un rey lleno de humildad en lo material, pero más importante, de humildad en lo espiritual. Y es un ejemplo que debemos de seguir. Entonces, los laicos que somos reyes en Cristo, pues deberemos vivir como reyes, primero venciendo en esta lucha espiritual del día a día el reino del pecado en nuestras propias vidas, digamos, conquistando nuestra propia vida, venciendo al pecado. Y después también, habiendo logrado eso, pues como Jesucristo, que se entregó para servir con justicia y con caridad, ¿verdad? Y a todos sus hermanos, y de eso tenemos múltiples ejemplos, y bien nos lo dice, sobre todo a los más pequeños sí, a los niños, pero también a los que menos tienen, a la gente más pobre, a los pequeños, tal cual. Ahora, ¿cuál es mi papel dentro de la iglesia? Pues la podemos escoger. Podemos estar como el güerito que está ahí, ¿verdad? A veces, ese puede ser el papel de uno dentro de la iglesia, o de la otra manera, como vemos aquí al pueblo de Dios, viviendo su religión de manera llena de devoción y llena de fe, ¿verdad? Y con alegría, además, con mucha alegría, no como el otro pobre que... Entonces nosotros somos llamados por Dios para contribuir desde dentro de la iglesia como un fermento a la santificación mediante el ejercicio de nuestras propias tareas. Esto es nuestra vida diaria. ¿Sí? Eso es a lo que Dios nos está llamando. No nos ha llamado para ser sacerdotes ordenados, no, pero nos ha llamado para otras cosas y en eso contribuir a la santificación del mundo. Y esa es nuestra labor como laicos. Todos estamos llamados
a la santidad, ¿verdad? Y tenemos una labor importantísima para que nuestros hermanos conozcan el Evangelio y conozcan el amor de Cristo. No nada más es pues ir a leer el Evangelio, que sí es muy importante, pero también brindando amor a nuestros hermanos, ¿verdad? Y el que dice aquí la frase, otros conozcan el Evangelio, si pueden ser gente que no conocen a Jesucristo, pero pueden ser mismos eh, hermanos católicos que no conocen el Evangelio. Y esos son desafortunadamente muchos. Entonces, no es ni siquiera hace falta que nos tengamos que ir al rincón más apartado del mundo, que también es importante, pero puede ser en nuestra misma familia, en nuestra misma casa. Y entonces esa es una, por ahí se empieza. Y también el amor de Cristo, o sea, porque no se trata de señalar con un dedo flamígero los errores de los demás, o que yo soy superior a ti porque yo sí leo el Evangelio, no. Se trata con amor, dar a conocer justo el amor de Cristo y el Evangelio. Nosotros, los laicos, pues nos debemos esforzar en transmitir en el ambiente de la casa, en nuestros amigos, pues las verdades evangélicas, ¿verdad? Con un apostolado y con el testimonio de vida. El testimonio de vida, ¿qué significa? El ejemplo, viviendo lo que el Evangelio nos dice. Porque una cosa es decir y otra es hacer. Y eso lo vemos en muchos ámbitos. Debemos decirlo sí, pero también lo debemos vivir. Y entonces así es como llamamos a los demás hacia la iglesia y hacia Jesús. O sea, somos una fuerza de atracción. Debemos de ser una fuerza de atracción. Entonces, es muy breve, pero aquí en Juan dice, no te pido que, Juan capítulo 17 dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y sí, digo, como les digo, el Evangelio tiene toda la vigencia que puede uno pedir. Que Jesús nos preserve del mal, de tantas cosas que hay. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, pidiéndoselo, pero además ofreciendo nuestras actividades, nuestro trabajo, todo a Él, y eso va a ayudar. El mal existe, claro que existe, y eso es de lo que se trata, de que preservarnos de eso. Y obviamente, entre más hagamos crecer este pueblo de Dios y que vivamos como Dios manda, pues ese mal va a ir disminuyendo en vez de ir aumentando como pasa en muchos lados muy cercanos a nosotros, ¿verdad? Entonces, pero eso es labor, no es nada más la labor del Papa en Roma o del obispo o del párroco que tienes ahí cerca, no es labor nada más de él, es de nosotros todos como pueblo. O sea, si se los vamos a dejar eso nada más a los sacerdotes y a las religiosas, híjole, pues estamos perdidos porque son muy pocos ellos. Y aun cuando fueran muchos más, es una labor imposible si no nace desde nosotros como cuerpo de la iglesia. Les doy las gracias por su atención y bueno, pues a ver si hay alguna pregunta. Salvador. Gustavo, muchas gracias por tu ponencia. Conforme ibas exponiendo, me quedaba yo pensando en las últimas semanas en este tema, ¿no? Este ha sido un tema recurrente en las últimas semanas que lo hemos tenido en otros cursos y en otras pláticas que hemos tenido, ¿no? La importancia del laico. Qué importante es el laico hoy en día, ¿no? ¿Dónde es donde podemos hacer que venga el reino de Cristo? Pues en nuestras actividades diarias, ¿no? Tú lo decías hace ratito, ¿no? Vamos a ver si hay algunas preguntas. No veo ahorita ninguna pregunta por ahí. Por favor, tengan toda la confianza de empezar a hacer sus preguntas. Escríbalas en el chat. ¿Alguien levantó la mano? A ver, gracias. ¿Quién está levantando la mano? Carlos Loría está levantando la mano. Muy bien. Carlos, a ver, te damos la palabra. ¿Qué te gustaría comentarnos, Carlos? Adelante.
Ahí te estoy dando audio. Bueno, ¿ya me escuchas? Ahora sí. Ya. Sí, justamente es lo que estabas comentando, Salvador, que es un tema que hemos estado tocando mucho en esta semana, sobre todo cómo nos estamos preparando nosotros como laicos y pues bueno, compartirles aquí a todos, ¿no? Que recordemos que son los programas de los laicos, los, los eventos de los laicos, los que hacen crecer la iglesia y los que realmente hacen que esa palabra que Dios nos da y que los sacerdotes nos la comunican, ¿sí? Y nosotros laicos somos los que la debemos de hacer efectiva y nosotros realmente somos los que debemos de aterrizar todas esas palabras. Y un ejemplo que todo México conoce es que un grupo de laicos son los que organizaron el Teletón y un grupo de laicos son los que echaron a andar ese programa del Teletón que después se le entregó a Televisa para poderlo difundir, pero el programa, la idea, el aterrizar el ayuda al prójimo, el amor al prójimo, vinieron de laicos. Entonces, imagínense, todos nosotros somos llamados a eso y somos capaces de hacer eso y mucho más. Ahí, digo, les puedo mencionar otros ejemplos que conocemos como el de Cáritas, ¿sí? Que es todo un programa para llevar ayuda y alimento al más necesitado, pero el que lo ejecuta son los laicos, somos nosotros los laicos los que ejecutamos ese programa. Entonces es muy importante, como lo dijo Gustavo en su presentación, la iglesia se conforma por parte de los sacerdotes, pero la gran parte de la iglesia es el pueblo. Somos nosotros los laicos los que llevamos esa idea y esas prácticas a la realidad, ¿no? Entonces sí es muy importante la participación de nosotros como laicos, no nada más en estar yendo a misa, ¿sí? Ah, ya participé en misa y ya me tocó ir la colecta, o ya me tocó leer, o ya me tocó llevar las ofrendas, y ahorita en época de Adviento ya me tocó prender la corona. No, 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 no es ese el trabajo del laico. Realmente el trabajo del laico es al terminar la misa, como lo vimos hace 8 días, al terminar la misa, ahí empieza la misa, porque es donde llevamos realmente la palabra a hacerla efectiva, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Muchas gracias por tu intervención. Gustavo, ¿qué opinas de eso? También tenemos a Luis Montalvo, él nos está levantando la mano. Cualquiera que quiera hablar, por favor, levante su mano y con mucho gusto le podemos abrir el micrófono. Tenemos todavía unos minutos más para hacer interacciones referente a este tema. Adelante, Luis Montalvo. Muchas gracias, gracias por permitirme. Pues nada más es un poquito para aumentar un poquito más lo que estaba hablando Carlos Loría. Recordemos que un grupo de laicos no solo es Teletón, también estamos hablando de Fanflix, que salió de un apostolado del Regnum Christi de los laicos. Formación Católica es también de laicos, que totalmente no solo es la participación, como dice Carlos, de la iglesia, sino todo lo que estamos haciendo es para expander y para estar en cuanto a la palabra de nuestro Señor. Y, y algo como bien dices, Carlos, o sea, nosotros no solo estamos en la iglesia los domingos, sino nos mantenemos constantemente en oración y siempre tratando de hacer esa imitación de la vida de Cristo y poder extender su palabra y su evangelio, que obviamente, pues como expuso Gustavo, que lo expuso de una manera fenomenal. Muchas felicidades, Gustavo. La verdad es de que tenemos un trabajo muy importante y un trabajo que debemos de llevar cabalmente, con humildad, con sencillez, con caridad y con mucho amor para todos los que ahorita están ahorita en estas pláticas y nos siguen en formación católica. Yo como laico les diría y seguir abriendo la invitación de decir,
Están los grupos de los apóstoles, que esa es nuestra función de expandir la palabra, de pasar el evangelio y de poder ayudar a todos los demás hermanos. Eso sería todo. Y ahí creo que Carlos Huerta y Fernando andan levantando la mano. Muchas gracias, Salvador. Gracias, Luis Daniel. Muchas gracias por tu aportación. A mí me gustaría compartirles algo. No veo ahorita manos levantadas, sino con mucho gusto les paso la palabra. Me gustaría compartirles algo. Algún día, hace ya algo de tiempo, me hice yo la siguiente pregunta. ¿Qué voy a hacer si en este momento me llama el Señor a su presencia? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué voy a llegar? ¿No? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir, Señor? Pues sí, cuidé de mi familia, sí, respondí en mi trabajo, en mi empresa, etcétera, ¿no? Pero ¿y las obras de caridad? ¿Y lo que pude haber hecho por ti y por tu iglesia, Señor? Entonces voy a llegar con mi canasta vacía. Entonces ahí fue donde a mí me cayó el 20, y eso me gustaría compartírselos a todos. Ahí me cayó el 20 de decir, oye, espérame, es que sí podemos hacer mucho más. Oye, pero es que tenemos trabajo y que tenemos a nuestras familias y que tenemos, sí, todo lo que tú me digas es cierto, pero a pesar de eso, podemos hacer mucho por nuestra iglesia y por llevar la palabra. Bueno, y lo comentaba justo Gustavo. Puede ser en el trabajo, en tu casa, bueno, no vayamos lejos, hasta en nuestra misma familia, ¿no? Ahí podemos evangelizar, ahí podemos dar testimonio de Cristo, ahí podemos llevar a Cristo, ¿no? Bueno, no quiero yo extenderme más porque, Gustavo, Sí. ¿quiere comentar algo? Sí, nada más comentar todo lo que, obviamente de acuerdo con lo que han estado diciendo, pero, y además, o sea, sí, las labores de apostolados diversos, que ya dieron ejemplos, pero además nuestra actividad cotidiana, e inclusive, como lo comenté en un principio, hasta los descansos, porque podemos hacer un viernes en la noche y ver películas en familia y bien, o inclusive salir a tomar, bueno, ahorita no en pandemia, ¿verdad? Pero a salir a tomar, a cenar con los amigos y demás, o ese mismo descanso, convertirlo en motivo y en ocasión de pecado. O sea, podemos una actividad eh, necesaria y buena, convertirlo en algo malo y en un mal ejemplo, además. O sea, además de que sí, las actividades como dices tú, para llenar nuestra canasta y presentarlas, pero también lo que hacemos todos los días, ¿no? Me puedo levantar en la mañana, pararme y a bañar y a vestir y ya, sin mayor chiste, o me puedo levantar y ofrecerle el día a Dios nuestro Señor. Y ahí cambia todo el día, ¿sí? Y de todos modos me voy a levantar y me voy a bañar y etcétera, etcétera. Y me voy a ir al trabajo. Sería como meter a Dios en mi vida, ¿no? Porque muchas veces no lo tengo en cuenta, ¿no? Ya me levanté y ya empiezo a trabajar y como dices tú, ya me bañé, ya desayuné, ya me salí y a veces ni siquiera me acuerdo de hacer una oración o de que Dios existe en mi vida, ¿no? Y voy a decirlo, muchísimos viven o hemos vivido, pero millones sin Dios, como si no existiera. Y para ellos no existe, aún siendo bautizado. Sí, claro. Y nuestra actividad diaria, ser cajero en el Oxxo o director de una gran empresa o lo que sea, lo debemos ofrecer a Dios, ¿no? Porque esas actividades también son parte de nuestra función como laicos, ¿verdad? Entonces, Claro, ese es el totalmente de acuerdo comentario. contigo. Me gustaría saber qué opina Humberto. Le estoy dando la palabra y después le vamos a pasar la palabra a Carlos Huerta. Humberto Hernández, tú eres un laico comprometidísimo. ¿Qué nos puedes decir? A ver si anda por ahí, Humberto. Si no, le paso la palabra a Carlos, que me levantó la mano, pero de manera en la cámara. Levanten hay un botoncito que dice levantar la mano. Si quieren, utilicen ese botón para que yo los pueda ver, porque yo no estoy viendo todas las cámaras. Ahí le estoy pasando la palabra a Carlos Huerta. También o a Humberto, cualquiera de los dos pueden tomar la palabra. Buenas noches a todos. Bueno, lo que yo quisiera comentar es que
nosotros los laicos entiendo que somos, o sea, bueno, somos parte de la iglesia y sería como verlo como un equipo de fútbol, ¿no? Poniéndole el nombre que quieran, por decirlo así, un Barcelona. El Barcelona entrena entre semana, pero juega los domingos, ¿no? Y mientras están en la calle, son parte del equipo y se reúnen los domingos o el día que tengan partido. Nosotros somos similares. Estamos entrenando y estamos haciendo nuestras acciones, pero nos reunimos para celebrar la misa los domingos y siempre somos parte de la iglesia y no dejamos de formar parte, ¿no? O sea, en cada acción que hacemos. Gracias. Muchas gracias, Carlos Huerta, por tu aportación. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Tú hablabas de un equipo, sí, somos del equipo de Cristo. Y una pregunta, lo dijo Gustavo, ¿la iglesia de quién es? La iglesia es de Cristo. Recuerden la palabra de Dios. Si recordamos el Evangelio, le dice a Pedro, toma las llaves de tu iglesia. No, ¿verdad? No, de mi iglesia, ¿no? Dice, sobre esta piedra edificaré tu iglesia. No, dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, es la iglesia, estamos en la iglesia de Cristo. Gustavo lo comentaba hace ratito, el Papa es el vicario de Cristo y todos pertenecemos a ese cuerpo. Acuérdense también ¿se acuerdan del ejemplo de la viña del Señor? Todos estamos unidos a la viña, ¿no? Cristo es el tronquito, ¿no? Y todos los demás, ahí estamos, ¿no? Ahí están los sacerdotes, las religiosas y los laicos, pues imagínense, ahí estamos, ¿no? Todos somos una ramita, todos tenemos que ver con el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa si alguien corta la ramita? O si se corta así, ¿no? Imagínate toda una rama. Pues ha sucedido, ¿qué creen? Ahí están los hermanos separados que cortaron así una ramota, ¿no? Con mucha, se corta. Esa ya no es la iglesia de Cristo. Esa ya no es la iglesia de Cristo. Que tienen al Espíritu Santo y que buscan a Dios, sí, pero ya no forman parte de la iglesia de Cristo, ¿no? A ver si Humberto ya anda por ahí. Humberto, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas de los laicos? ¿Qué opinas de este módulo? Creo que no puede prender su micrófono. Bueno, le pasamos la palabra a Ricardo Saab. Ricardo Saab, ¿qué opinas de los laicos? Te conozco a ti que eres un laico comprometidísimo. A ver si Ricardo sí nos puede apoyar. Creo que no. Creo que están teniendo problemas con su audio. Bueno. Eduardo. A ver, Eduardo. Eduardo Alcocer. La tercera es la vencida. A ver, Eduardo, si puedes prender tu micrófono. Ahí está. ¿Ya funcionó? Ahora sí. Bueno, yo nomás muy brevemente para comentar, sí se me escucha, ¿verdad? Porque mi internet ha estado un poco inestable. Sí, se te escucha. Ok. No, básicamente mi impresión sobre esta charla que se me pareció buena, bien preparada, de Gustavo, me gustó mucho. Y pues simplemente pensar que los laicos somos ese brazo de la iglesia, ese brazo que la iglesia de Cristo tiene para trabajar en el mundo. Somos nosotros los llamados, somos cuando dice el Evangelio que envíe más trabajadores a la mies, sí, normalmente pensamos en los sacerdotes, pero también nosotros somos esa parte, somos los laicos somos una parte de esa mies, de esos trabajadores que van a la mies. Entonces nosotros tenemos que ver con alegría, con ilusión, esa responsabilidad, por decirlo así, de ser laicos, de ser esos instrumentos de Jesucristo, permanecer unidos como el sarmiento a la vid. Tenemos que nosotros los laicos, los que vamos a pues estar en la brega diaria, ¿no? O sea, porque los padres, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, pues están en ciertos sitios, pero ellos, ahora sí que ellos nos enseñan y nosotros somos los que tenemos que salir a trabajar y a luchar en nuestros trabajos, en las oficinas, en la calle, en todos lados, ¿no? Nosotros somos un elemento fundamental en esas ramas, digamos, que tiene la iglesia. Nosotros somos esa parte muy importante, somos trabajadores que tenemos que ir a la mies también. Somos de esos que nos han dado talentos
¿sí? 5, 2, 10, 3, pero que tenemos que hacerlo fructificar. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por esta participación. Fíjese, a mí me gustaría platicarles algo. Tenemos todavía algunos minutos. Me gustaría platicarles algo. ¿Saben qué me pasó? Fue como más o menos como un mes y medio. Yo juego fútbol los fines de semana y un compañero mío se enfermó, joven, ¿eh? Estoy hablando de un compañero mío debe tener menos de 30 años, ¿no? Yo creo que como unos 28 años. Y se empezó a enfermar del estómago y entonces ya fue a ver un médico, fue a ver a otro y entonces ya le dije yo, oye, y bueno, pues yo sé que has estado viendo médicos, pero pues te has acercado también a Dios. Y me dice, no. Digo, entonces ya dije, híjoles, pues ¿qué pregunta le hago? ¿No? Dije, a ver, primera pregunta para evangelizar, ¿no? ¿Y eres católico? Y me dice, no. Bueno, entonces yo dije, híjoles, pues hermano protestante, ¿no? Bueno, ¿eres hermano separado? No. Dice, no, no tengo ninguna religión. Entonces yo me quedé así de, ¿cómo? O sea, no me había tocado, no sé ustedes, ¿no? Yo la verdad no había tenido esta experiencia de que, o sea, nada, cero religión. Dice, no, es que mis papás desde que me empezaron a educar, pues a mí nunca me hablaron ni de ninguna religión, ni de Dios, ni de... Bueno, pero ¿crees en Dios? Dice, sí, pero sí me gustaría, dice, estoy interesado en aprender. O sea, ¿qué les platico? O sea, nunca me había tocado a mí esto. Entonces, imagínense, fue desde empezar de evangelizar desde ceros. O sea, le dije, bueno, te voy a compartir unas oraciones para que las empieces a hacer. Te voy a compartir el Padre Nuestro y el Ave María. Se las mandé por un chat de WhatsApp, ¿no? Y ya después le preguntaba, ¿cómo vas con tus oraciones? No, me están sirviendo muchísimo. Muchas gracias. Mándame. Imagínense. Es decir, lo que yo trato de compartirles es que podemos hacer la evangelización en cualquier momento, ¿no? Y en cualquier lugar. A mí me pasó ahora sí que con un compañero de fútbol y en el momento en el que menos me lo esperaba, ¿no? Después de un partido ahí platicando, ¿no? Tomando agua, ¿no? Así fue como me tocó a mí evangelizar, ¿no? Y yo creo que esto lo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, porque Cristo nos llama a todos a eso, a llevar su palabra, a llevar su evangelio y a llevar sobre todo, ¿saben qué? Llevar su amor, ¿no? Lo más importante es compartir el amor. Creo que eso nos hace falta expresarlo, ¿no? Porque algunas veces pensamos que vamos a compartir el, el tema del castigo, de que si no haces esto te vas a ir al infierno y pues no va por ahí. Lo que debemos de compartir es el amor de Cristo, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? ¿Por qué estamos el día de hoy todos aquí reunidos? Esa pregunta se las hago y esta reflexión se las hago muy comúnmente a las personas que están en mi equipo o con las que trabajo en los apostolados. Digo, ¿qué hacemos ustedes y yo hoy reunidos aquí en este día, ahora, a esta hora? ¿Quién nos reunió? ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién nos reunió? ¿Quién está detrás? Dense cuenta, es Cristo el que nos ha reunido. No es formación católica, no es Salvador, no es Gustavo, no, es Cristo, es Él, es su espíritu el que está ahí. Eso es la iglesia y ese es el tema de los laicos, ¿no? Por ahí creo que alguien más está pidiendo la palabra, le doy la palabra a Carlos Loría nuevamente y prácticamente ya va a ser el último porque ya estamos casi sobre el tiempo. Adelante, Carlos. Gracias. Sí, más que todo, el trabajo de nosotros como laicos, y ahorita quiero poner el ejemplo. El trabajo de nosotros como laicos es lo que se ha estado diciendo, llevar la palabra. Y lo que tú dijiste, Salvador, o sea, ¿cómo me voy a presentar el día de mi juicio final? ¿Cómo me voy a presentar ante Dios con una canasta vacía? Y entonces, y esto lo hemos estado diciendo, creo que desde el primer módulo, bueno, desde las primeras pláticas que se empezaron a hacer con el de la Biblia, ¿no? Que por ahí tenemos ahí pendiente también los demás mandamientos, ¿no? Con los de los mandamientos. Pero algo que hemos indicado y que todos los que son encargados de grupos de apostolados, porque aquí hay dos encargados, aquí hay 2 o 3 encargados ya de los grupos de apóstoles. Y entonces yo pregunto, ¿y dónde están sus apóstoles? O sea, ¿dónde están esos laicos que dijeron, sí, me quiero comprometer? ¿Dónde están? Porque yo nada más veo a 21 personas. Bueno, 20, porque yo soy 21, ¿no? ¿Sí? Yo veo nada más a 20 personas. Y tenemos 3 grupos de chats, creo que con 15 cada uno, con 20 cada uno. O sea, deberíamos ser ahorita 60 laicos comprometidos en
en estudiar, en prepararnos para seguir llevando esa palabra de Dios. O sea, por eso yo pregunto, ¿en dónde estamos? Sí, somos el brazo más grande de la iglesia, pero también somos el brazo más débil de la iglesia, porque somos nosotros los que no estamos haciendo que esto fructifique. Es nada. Carlos, muchas gracias por este comentario y creo que tienes toda la razón. Tenemos que trabajar muy duro los laicos en darle el tiempo, en darnos el tiempo para formarnos, darnos el tiempo para el apostolado. Y tú lo comentabas, el apostolado de formación católica ya, nosotros lo hicimos pensando en que fuera algo muy sencillo de hacer, ¿no? Te conviertes en un ciberapóstol donde lo único que tienes que hacer es compartir publicaciones de fe, de nuestra fe católica, a amigos, los compartes en tu Face, a familiares y los invitas a los cursos que es una vez a la semana, 1 hora, los jueves. Punto. Eso es lo que tienes que hacer como ciberapóstol, ¿no? Es un apostolado sumamente sencillo y en el que podemos participar. Y claro, y de aquí pueden surgir muchas cosas más, ¿no? ¿Cómo soñamos nosotros este apostolado? Pues fue una inspiración del Espíritu Santo. Lo comentaba, tuvimos nosotros un retiro el martes pasado. ¿Saben cómo surgió Formación Católica ya? Ay, mira, parece que Humberto ya está teniendo por fin audio. Precisamente lo comentaba con Humberto. Humberto, ahorita que tienes audio, lo compartía contigo el martes en un retiro que tuvimos. ¿Cómo surgió Formación Católica ya? De una inspiración del Espíritu Santo ¿y si hacemos un video? Así surgió este apostolado en el que estamos el día de hoy todos aquí reunidos. Humberto, ahora sí ya tienes audio. Adelante, Humberto. Adelante. Creo que está fallando un poco tu conexión, ¿verdad? A ver, ahora sí. No sé si es tu conexión o creo que está teniendo problemas con su conexión, Humberto. Sí, ya se desconectó. Híjoles, qué pena, porque me hubiera gustado mucho que escucháramos todos a Humberto. Sí se desconectó. Qué pena. Bueno, pues estamos llegando al final de este módulo. Me da mucha pena, pero ya estamos llegando al final. Voy a pasar a los avisos. Déjenme compartir los avisos que tengo para este día. Bueno, vamos a continuar. La semana que entra, a partir de la semana que entra ya tenemos vacaciones, ya empiezan las posadas, empieza ya la época decembrina, entonces ya no tendremos módulo la próxima semana, lo tendremos hasta el jueves 7 y vamos a tener el módulo 7. No se les puede olvidar el 7, módulo 7. ¿Cuál es el tema del siguiente módulo? ¿Qué significa que la persona tiene dignidad? Y ese precisamente lo va a exponer Humberto Hernández, el ministro Humberto Hernández. Les enviaremos la invitación, como lo hemos estado haciendo, por correo electrónico, y a los que están en un grupo de apóstoles, pues también ahí su responsable les hará llegar la invitación en ese chat. Si te perdiste algún módulo, vamos en el 6, si te perdiste cualquiera de los módulos, el 1, 2, 3, 4 o 5, ya están en nuestro canal de YouTube. Puedes ingresar, nada más busca el playlist. Alguien me comentaba ahorita que no encontraba el curso. Están todos, nada más busca el playlist que diga curso básico de formación católica y ahí vas a encontrar cada uno de los módulos, ¿no? Viene el título de cada uno de los módulos. Bueno, los invitamos a que se unan a algún grupo de apóstoles. Si alguien dice, ¿sabes qué? Pues ya me latió eso de ser ciberapóstol, siento ese llamado, pues adelante. Lo comentaba Carlos Doría, aquí tengo a 3 responsables y en uno ahorita tengo espacio que es en el de Fernando, ¿no? Fernando es un nuevo responsable del grupo de apóstoles, entonces ahí todavía tenemos espacio en ese grupo. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues contáctanos vía Facebook o mándanos un correo electrónico al de Formación Católica ya, fcy@gmail.com. Si alguien me ayuda poniéndonos en el chat, Luis Montalvo, me puedes ayudar poniendo nuestro correo electrónico. Si alguien se interesa en ser apóstol, que nos mande un mensaje al correo de Formación Católica ya. Bueno, los invitamos a que vivan una Navidad cristiana. Fíjense a lo que los estoy invitando, a que pongamos el ejemplo en casa, que vivan una Navidad cristiana, no una Navidad consumista, no una Navidad pagana, que celebren el misterio
del nacimiento de Cristo, que esta es una costumbre, esto es algo muy bonito que se ha perdido en nuestras familias, ¿no? Llegó la hora del regalo, de convivir con la familia, de la comedera, y el misterio, y el arrullar al niño, y la posada, y eso es lo más importante. Ojo, lo demás está bien, y está padrísimo, y nos encanta, pero lo más importante no es eso, ¿eh? Ojo, lo más importante es el misterio. Y por cierto, si alguien quiere que le enviemos una guía de cómo celebrar una Navidad cristiana, que por favor me lo solicite igual a nuestro correo electrónico, y con mucho gusto se lo haremos llegar. Solicítenlo ya sea en un inbox por Facebook o mándenos un correo electrónico y con mucho gusto le mandamos una guía de cómo celebrar una Navidad cristiana. Les deseamos una feliz Navidad a todos, que Dios los bendiga y que la Virgen María nos acompañe. Si les parece bien, vamos a cerrar este módulo. Bueno, ahí me está diciendo Esther Tirado que ella quiere una guía. Luis Montalvo, espero me estés escuchando y te puedas hacer cargo. Con mucho gusto, Esther. Si alguien más, póngalo ahí en el chat antes de cerrar. Marcela Obregón también quiere la guía. Muy bien. Les doy un minuto más para que lo pongan en el chat y con mucho gusto les enviamos una guía a los que lo soliciten antes de cerrar. Listo. Perfecto. Fernando también quiere la guía. Muy bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Pues ahora sí vamos a cerrar, si les parece bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro. Venga tu Venga reino. tu reino. Virgen prudentísima María, Reina de los Apóstoles. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gustavo, muchas gracias por todo. Carlos, Mario, a todo el gracias. equipo de Formación Católica ya. Apóstoles, les mando un fuerte abrazo. Feliz Navidad a todos. Dios los bendiga. Buenas noches. Feliz Gracias Navidad. igualmente. Saludos a todos. Feliz Navidad.